Gran parte de las personas que ven este video ahora mismo, por no decir todos, hemos consumido canales o productoras de series animadas como Disney, Nickelodeon, Cartoon Network o productores como Warner Brothers, Jetix y ahora Netflix. Estas compañías norteamericanas son las que se podría decir que más consumimos, por lo menos en Latinoamérica. Han tenido un gran reto y es que con el pasar de los años han tenido que reinventarse por las diferentes demandas de los espectadores por el cambio de sociedad que hemos tenido. Por lo tanto, han tenido la tarea de crear nuevos personajes y nuevas narrativas teniendo en cuenta los personajes inclusivos y diversos que rompen con la narrativa estereotipada a la que estábamos acostumbrados. La evolución de las nuevas narrativas se puede evidenciar en las adaptaciones de las series animadas viejas, creando un contexto más moderno, incluyendo este tipo de exigencias que tiene el público. Un ejemplo muy claro es She-Ra y las princesas del poder, un programa animado en 1985 que tuvo una adaptación por la productora de Netflix en 2018. Tomaron las características más importantes o relevantes y descartaron las notas buenas, y a pesar de no mantener su versión original, tuvo una gran acogida y una gran respuesta de aceptación y recomendaciones en páginas web. Los cambios más evidentes e inclusivos que podemos notar principalmente son 1. El físico de los personajes y 2. La inclusión de diversas identidades en la construcción de estos personajes. En cuanto al físico, pasamos de cuerpos estéticos, atléticos e idealizados a cuerpos más realistas y diversos. Por ejemplo, encontramos grandes cambios en el personaje de Glimmer. La primera, la de 1985, es un cuerpo estético e idealizado, mientras que la versión de 2018 tiene caderas anchas, es baja y tiene piernas gruesas. Como en ella, la idealización marcada en 1985 se quiebra con otros personajes como Scorpia, Perfuma, Mermista y Spinnerella. Cabe también resaltar que las corporalidades y los físicos están más acorde a las edades propuestas por el reboot. En la versión de 1985 se da la sensación que todos los personajes principales tienen aproximadamente las mismas edades. Ahora, al hablar de identidad, incluimos identidad de género, orientación sexual y nacionalidad, hablando de rasgos más diversos en los personajes. En identidad de género tenemos a Perfuma, que es una mujer trans, y tenemos a Double Trouble, que es una persona no binaria. En orientación sexual tenemos a Dora, el personaje principal, que es lesbiana, y su pareja es Catra. Como ellas, Netosa, Scorpia y Spinnerella también lo son. Además, tenemos a la pareja, los papás de Bow, que son una pareja gay, y se dice en el fandom que Glimmer, Bow, Mermista y Sea-Ho son bisexuales, pero esta información todavía no está confirmada. En nacionalidad pasamos de personajes casi en su totalidad blancos a personajes con diversos rasgos. Por ejemplo, podemos destacar los rasgos de Frosta, que aparentemente son asiáticos, y los rasgos de Bow y sus padres, que posiblemente son afrodescendientes. Yo creo que es necesario sí o sí que existen este tipo de personajes. Son un punto de vista diferente, son un punto de vista necesario, son un punto de vista que todos tenemos que tener sí o sí. O sea, ¿cómo vamos a vivir en un mundo en donde no pueda entender al otro? Lo único que se pide es que estos personajes no estén estereotipados, por favor. Puede que alguien simplemente sea gay y punto. Y que sea gay y punto no tiene que significar que ahora yo tengo que actuar de una manera estereotipada. Es como que yo sea latino y tenga que actuar bailando salsa donde vaya. O sea, no tiene que ser así, para nada. Entonces yo creo que sí, que es necesario, pero hay que tener muchísimo cuidado porque si se las embarran pueden que, no sé, lleven al personaje a un sitio en el que quizás no deba estar. Y si hablamos de los estereotipos con una visión general, podemos decir que han disminuido en comparación con las series que veíamos cuando éramos pequeños. Podemos notar que los personajes ya no son tan simples ni planos y que tienen más exigencias a la hora de desenvolverse en las narrativas, no buscando ser ofensivos, sino más significativos y teniendo una evolución durante la historia del programa. Estamos en busca de que nos cuenten más. Si bien el personaje inicia con ese estereotipo durante el principio de la narrativa, queremos que durante esa historia se transforme y que rompa con ese estereotipo para así cambiar esas actitudes que tenían planteadas. Los estereotipos han cambiado, pero no se han quebrado del todo. No sé si es el género mismo de la animación que en parte lleva muchas veces al uso del estereotipo, pero creo que sí siguen existiendo estereotipos en las series animadas. Lo que pasa es que ya los estereotipos no se quedan como las series animadas de antes, como, no sé tú, las chicas superpoderosas. Mojojojo era el malo y siempre se retenía en ser el malo.
y podían pasar 20, 30, 50 capítulos y la verdad la evolución del personaje era muy mínima. Igual Bob Esponja, Calamardo es el mismo durante toda la serie, un ser amargado. Podríamos denominar que Calamardo mismo es un estereotipo de un hombre más de 30 que le gusta la cultura y nadie lo entiende y él se cierra en eso y ahí muere. Lo que pasa con las series animadas de hoy en día, en el caso de Steven Universe, los personajes evolucionan a un nivel gigante. O sea, el estereotipo del chico que nadie lo entiende, lo llevan a un nivel muy introspectivo y mucho más profundo. Y el personaje empieza siendo un estereotipo, pero se termina convirtiendo en un arquetipo. O sea, se termina convirtiendo en un patrón modélico de algo muy, muy genial y mucho más grande de lo que era al principio. Creo que la mayor diferencia está en que ahora los personajes, en el caso de que existan estereotipos, van a evolucionar sí o sí, porque las mismas series ahora tienen una mayor profundidad y los personajes que aparecen están como muchísimo más elaborados y tienen como una razón de ser más lógica en el mundo. Si colocamos otro ejemplo actual que ha impactado por su diversidad y construcción de narrativas, esto incluye los personajes y el corte de estereotipos, es The Old House. La primera sorpresa que nos llevamos es que es una producción de Disney, una productora caracterizada históricamente por la perpetuación de estereotipos, pero tiene lógica, ya que para permanecer en el mercado y sobrevivir, Disney debe adaptarse a las nuevas demandas. La serie se da entre dos mundos paralelos, el mundo humano y el mundo mágico, más específicamente en las Islas Hirvientes. Empezando con la protagonista, Luz Noceda, podemos describirla como una adolescente latina, hija única con madre soltera, arriesgada y valiente, incomprendida en su mundo por su gran imaginación, le gusta el anime, empieza un proceso de autodescubrimiento en el mundo mágico donde se siente aceptada y donde empieza a tener sentimientos por Amity, quien más adelante se convierte en su novia. Siendo la protagonista, es latinoamericana y representa a la comunidad LGBTQ+, de una manera que se siente natural. Además, el personaje no se queda en esa parte de su identidad, la cual es muy importante de representar, sino que adicionalmente es un personaje mucho más complejo en constante crecimiento. Además de Lucy y de Amity, en la serie tenemos otros personajes que representan a la comunidad. Por ejemplo, tenemos a los padres de Willow, que son una pareja abiertamente gay. Que existe esta pareja en una producción animada de Disney se ve como un avance en su inclusión, ya que en producciones no tan antiguas de esta misma productora, este tipo de relaciones se ocultaba, como es el caso de Gravity Falls. El fandom asegura que el comisario Bloops y el oficial Dorland realmente son pareja. Muchos lo toman como información canon por lo que ellos dicen al final de temporada. Por otro lado, ante la pregunta de un fan sobre la presencia de la comunidad en la serie Gravity Falls, su creador comentó: "Lo intenté". Otro de los personajes que ha creado controversia en The Old House es Rain, una persona trans no binaria. Esto se evidencia en los pronombres utilizados a su referencia en la serie. Sin embargo, hay un disgusto entre los espectadores porque en el doblaje al español no se respetan los pronombres neutros, sino que se utilizan pronombres masculinos. Quien hace la voz de Rain en el idioma original, Abby Roque, presentó su opinión ante el hecho. En el mismo hilo, la creadora Dana Terra se pronunció. El doblaje es una parte técnica, no, digamos, dentro de esa parte técnica, por supuesto, hay un componente de sensibilidad donde el actor de doblaje tiene que transmitir la misma emoción que el actor real o el personaje animado está buscando. Pero al final son decisiones técnicas. Miremos esto como un embudo, como un embudo. O sea, aquí en ese embudo entra la producción original y ahí va como un embudo que tiene ciertos filtros. Entonces, entra la producción, entra por un proceso de traducción. Eso es un primer filtro que es importante porque, claro, es la palabra como tal, la palabra escrita. Después de allí, ya eso llega como tal al estudio donde el actor de doblaje llega. Hay un ingeniero de sonido y un director acompañándolo. Entonces, ahí hay otro filtro. Entonces, ahí de nuevo el embudo. Ahí en ese proceso de filtro, en el doblaje, la voz, tanto por el tono, por el ritmo, la velocidad, y la intención, que es lo más importante, según el texto que te entregan como actor, ya a ti te entregan ese texto, tiene que casar sí o sí con el tiempo que dura la escena, que dura el parlamento, que dura el diálogo del personaje. Entonces, en ese proceso,
incluso se pueden volver a perder palabras o se puede volver a resignificar ciertas frases. ¿Por qué? Porque de pronto la frase es muy larga. A pesar de que la serie de Old House ha tenido gran aceptación por la audiencia y grandes puntuaciones en plataformas en línea, Disney anunció su cancelación y terminará con 3 temporadas. Retrocesos frente a su aparente impacto en representaciones más inclusivas, ya que lo hacen porque la serie no encaja con la marca Disney. En un foro de Reddit, Dana Terras, la creadora de esta serie, comentó: ¿qué pasó? Al final del día hay algunos empresarios que supervisan lo que encaja con la marca Disney. Y un día uno de esos tipos decidió que The Old House no encajaba con esa marca. La historia está serializada, apenas en comparación con cualquier anime promedio. Nuestra audiencia se inclina hacia los mayores, y eso simplemente no encajaba con los gustos de esta persona. Eso es todo. No es tan salvaje, las cosas apestan, pero es lo que es. Al igual que se busca mayor representación y diversidad en los programas animados, la audiencia ahora exige una cancelación de ciertos programas que atentan contra el respeto del uno hacia el otro. Normalmente estos programas son de los muchos con los que nosotros crecimos, como Speedy González, Lily the Pugh, Miss Piggy, entre otros. Han sido muy cuestionados por promover los estereotipos de violencia física, sexual, las polémicas por supuestos estereotipos de racismo, violencia física, acoso sexual e intolerancia en algunas caricaturas, series y películas animadas. Han tenido un crecimiento muy progresivo en los últimos días. El primero fue Lily the Pugh, por una posible aparición en la nueva película de Space Jam que protagonizará LeBron James. Ante la discusión se descargó la presencia del zorrillo enamoradizo. Después se cuestionaron a Speedy González. Varios internautas pidieron que los estudios de Warner Brothers cancelaran al veloz ratón porque promovía el racismo en su popular estereotipo corrosivo de los mexicanos borrachos y irresponsables. El encargado de encender la hoguera fue el columnista del The New York Times, Charles Blow, que fue el que lanzó dichas acusaciones contra estas caricaturas. Fue tanta la cultura de cancelación que más adelante en las redes sociales creció un movimiento en rechazo a estos personajes que marcaron para muchos la infancia de todos los integrantes de la generación X y los millennials. Por otro lado, Jesús Calderón, conocedor de la cultura pop, explica que a lo largo de los años Speedy González se le ha reconocido por su actitud heroica y de hecho ha logrado ser reconocido por muchos mexicanos como un ícono de la cultura de este país, puesto que rompe con la iconografía clásica impuesta por los estadounidenses que tienen a lo largo de los años este tipo de estereotipos sobre ellos. Las polémicas enfrente a este personaje no solo son ahora. En 1999 Cartoon Network dejó de lado las películas basadas en ratón por las críticas similares a las de hoy. Es más, un grupo de latinos reclamó la baja visibilidad que tenía Speedy González, ya que era considerado que la inteligencia personal del personaje animado representaba una posición positiva en los mexicanos. En contraparte, Calderón admite que los ratones acompañan al considerado mexicano más veloz que todo México y están basados en estereotipos xenófobos, por lo que con el pasar del tiempo fueron reemplazados por mariachis y luchadores. Los personajes no tienen la culpa de la época. Los personajes son un reflejo, o las producciones audiovisuales en general son un reflejo de la época. Y está bien, o sea, está bien que hoy en día se hagan otro tipo de construcción, se construyan otro tipo de personajes, porque pues, por supuesto, sí, después de que aporta la conversación de la tolerancia, bienvenidos sean los nuevos personajes. Hay muchísimos cartoons que hoy en día es imposible que existan. Ponte tú un ejemplo clarísimo, Johnny Bravo. Johnny Bravo era algo que yo amaba en mi vida. Nunca lo miré desde un punto de vista machista, nunca, o sea, nunca lo miré como una persona que sufría en el amor de alguna manera. Pero Johnny Bravo es un estereotipo del macho, pero, o sea, absurdo, man. Es absurdo el estereotipo del macho que cumple Johnny Bravo. Pero Johnny Bravo por alguna razón a uno le parece como gracioso y hasta se encariña con él, pero en verdad es un hombre que de alguna forma, que no lo quiere aceptar del todo bien, acosa a las mujeres hasta para pedirles el número y que ellas acepten salir con él y, o sea, y pues está mal. No cabe duda que las producciones animadas están cambiando y que cada vez más se ven en el papel de cubrir las demandas de los espectadores, demandas que incluyen personajes con narrativas más significativas e incluyentes, con respeto y representaciones que corten con los estereotipos. Además, la cultura de la cancelación es evidencia de audiencias cada vez más críticas y no es sorpresa que las discusiones sobre los programas animados se sigan presentando.